el texto que está en Segunda de Pedro, capítulo 1. Y como lo decía también la semana pasada, estos dos mensajes de la semana pasada y el de hoy es a modo de introducción a la serie de mensajes que vamos a tener. Porque son dos cosas que debemos tener claras. Que Dios quiere que hagamos algo y que esas cosas que hagamos, el Señor ha dispuesto y el deseo del corazón de Dios es que tengan un sentido profundo. Y ese sentido profundo es Cristo. La palabra del Señor dice así, mis queridos hermanos, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Palabra del Señor. Mis hermanos, les invito a que podamos orar y darle gracias a nuestro Dios. Amado Señor, te damos gracias una vez más esta mañana porque hemos leído tu palabra, porque hemos preparado nuestro corazón con tu ayuda, Señor, para poder inquirir, Señor, y poder, Dios mío, escudriñar, Señor, este hermoso regalo de la gracia, Señor, tu palabra. Gracias, Dios, porque tú quieres darnos seguridad, porque tú quieres enfocar nuestra vida, porque tú quieres que nosotros pongamos atención y quieres, Señor, que tengamos confianza. Dios, eso es tener sentido en la vida. Dios, y que ese sentido, que esa dirección sea nuestro amado Señor Jesucristo. Así como recitan las palabras que hemos leído, Dios, yo te ruego en esta mañana, en este día, Señor, que tu poder sea glorificándose en cada uno de los que hoy estamos acá. Si algún problema, Señor, alguna circunstancia nos limita, Señor, nos impide, Señor, estar atentos, o quizás, Dios mío, atribulados o preocupados, Señor, de tantas cosas buenas que hemos recibido, yo te ruego, Señor, que nuestro corazón pueda estar en paz y que podamos abrirnos, Señor, a ti, Jesús. En tu nombre, amén y amén. Gracias, Señor. ¿Has escuchado esa frase que dice: dame una razón por la cual yo debería escucharte y hacerte caso? Dame una razón por la cual yo debería escucharte y hacerte caso. Muchas veces nosotros llegamos a la iglesia así, sobre todo cuando recién estamos conociendo a Cristo. Nuestra mente está pensando y diciendo: a ver, dame una razón para escucharte y hacerte caso. Y es un desafío que nos toca responder en distintas circunstancias de la vida. Los amigos, cuando le preguntan al amigo: a ver, tú me estás aconsejando esto, dame una razón por la cual hacerte caso. Es que yo soy tu amigo. En las relaciones de pareja, el esposo con la esposa o la novia con el novio: oye, pero dame una razón por la cual hacerte caso. Es que yo te amo. Dame una razón por la cual hacerte caso a los papás. ¿Cuántos los hijos de repente nos preguntan: ay, ¿por qué te tengo que hacer caso? Y acompañado muchas veces de un zamarrón: porque yo te lo digo nomás, po. ¿Cuántos hemos dicho eso? Porque yo lo digo y yo mando. Y tenéis que hacerme caso. Entonces nosotros como creyentes nos enfrentamos también a esa pregunta. No solo de nuestros corazones, sino del mundo. ¿Y por qué yo debería hacerte caso? Ese es el sentido de nuestra vida. Responder esa pregunta con claridad. Quienes miran desde afuera nuestra vida en Cristo se hacen esta pregunta: ¿por qué haces lo que haces? Y depende de donde esté nuestro corazón, es que va a ser nuestra respuesta. Depende de donde esté nuestro corazón, va a ser nuestra respuesta. Y el apóstol Pedro, en los primeros versículos que leímos en la carta, si usted estuvo la semana pasada o escuchó el mensaje,
o tiene el tiempo ahí para echar un repaso mientras yo le voy hablando, hacía mucho énfasis en el tema práctico de la vida cristiana, lo que es vivir a Cristo. Nos decía que el Señor ya nos había dado todas las cosas respecto de la piedad, respecto de la vida. Nos decía que debíamos a las virtudes que Él ha producido en nosotros ir siempre trabajando en ella y rogar para que una cosa vaya fortaleciendo la otra. El apóstol Pedro nos decía que era necesario que escapáramos del mundo, de la manera de pensar y que pusiéramos nuestra mirada en Cristo. Que Él no quería que entráramos en el reino así como justo, sino que Él quería abrirnos las puertas de manera ancha. Pero ahora el apóstol Pedro hace un mensaje claro, solo Cristo. Y en la exposición en la cual vamos a tener esta mañana, yo quiero hacer ese mismo énfasis del apóstol. Poder darnos esa respuesta del por qué. ¿Por qué Jesús? ¿Se ha preguntado usted eso? Sin duda, si usted está acá esta mañana es porque lo ha entendido. Pero qué bueno es tomar el consejo del apóstol, que no me canso de poder repetirle estas cosas, aunque ustedes ya las tengan por seguras. ¿Por qué Jesús? Y es una pregunta que se hacían también las personas en esa época que leían la carta de Pedro. ¿Y por qué Jesús? ¿Y por qué no el Padre? ¿Y por qué no el Espíritu? ¿O por qué no otro Dios? ¿O por qué una creación de Dios? ¿Por qué Jesús? Entonces Pedro de manera maravillosa expone y habla de este Señor poderoso y que viene por la iglesia. Y que no es un Dios que ha sido inventado por fábulas, sino que fue un Dios revelado. Que fue el deseo del Padre y que fue el deseo del Espíritu Santo. Darnos la palabra y convencernos de que ahí está Cristo. Entonces cuando usted se pregunta, ¿por qué Jesús? ¿Y por qué no otro? ¿Por qué no otro maestro? Pedro nos responde y nos invita a que podamos enfocar nuestra vida. Porque hay 3 puntos que quisiera con la ayuda del Señor tratar esta mañana, este día. El primero es que debemos enfocarnos en Cristo. El segundo es que debemos poner atención a Cristo. Y el tercero es que debemos confiar en Cristo. Eso es lo que le va a dar sentido a nuestra vida. Que nos enfoquemos en Jesús, que podamos poner atención en Jesús y que podamos confiar en Jesús. La palabra del Señor, el texto que hemos leído, en el versículo 16, el apóstol Pedro dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Amén. Damos fuerza entonces a las demandas prácticas del apóstol Pedro. En esta parte del texto, el énfasis con el cual el apóstol se sigue dirigiendo y sigue dirigiendo nuestros corazones a Cristo, tiene un cambio. Pasamos de lo que tenemos que hacer al por qué debemos hacerlo. Y ese por qué es Cristo Jesús. Y no hablo de la recompensa, sino que hablo del sentido. El foco cambia hacia la razón de ser de nosotros los cristianos. Pedro desea, el deseo del apóstol, el deseo del Espíritu Santo, es que nosotros nos podamos enfocar. ¿Sabe lo que significa enfocarse? Sacar todo a un lado y poder solamente tener en mente una cosa. ¿Ha enfocado una cámara en algo? ¿Sí? Y se da cuenta que cuando le enfoque como que todo lo que está al lado, como que queda a veces como difuminado. Hay cámaras que generan eso. Como que se difumina lo que está alrededor y queda solamente el objeto que está ahí en el centro. Eso es lo que quiere Dios. Que esté en el centro. Pero como usted va a entender y seguramente ya está entendiendo, no basta solo con enfocar. Porque el enfoque puede estar puesto y usted puede andar en cualquier lado. Como esa cámara que me está grabando. Puede estar el enfoque puesto en mí, pero necesito ponerle atención. Y si le pongo atención, necesito confiar en eso en lo cual me he enfocado. Pedro dirige entonces nuestra atención hacia Jesús. Dice, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. El cristianismo nos planteaba y nos plantea una cosmovisión, una manera de ver la vida. Y no solo una manera de ver la vida y las cosas de la piedad, decíamos la semana pasada, respecto de las cosas espirituales o de la vida de iglesia, sino en todas las esferas Dios ha manifestado su parecer y voluntad para el ser humano.
Nosotros no estamos ciegos. Nosotros no podemos decir, Dios no ha hablado aún respecto de este tema para mi vida, así que yo sigo haciendo lo que quiero hacer. No, Dios ha hablado. Por eso que esta serie de mensajes se llama así. Así dice el Señor. Porque el Señor ha hablado. Tenemos palabra profética segura para poder estar atentos como en un lugar oscuro una antorcha se enciende. Así nos dice la Escritura. Estar atentos ¿para qué? Para que no perdamos el enfoque de Cristo. Entonces el apóstol Pedro aquí dice que el mensaje que él ha compartido es Jesús, su poder, sus obras y su venida, que Él viene por la iglesia, que Él viene por aquellos que le han esperado. Podemos hablar de muchos temas, hermanos, temas futuros, finanzas, familia, estudios, iglesia, muchos temas, pero el centro del mensaje es Cristo. Él es el que le da sentido a cada una de esas cosas. Si no comenzamos a hacer simplemente un poco de filosofía de la vida, de cómo yo interpreto las cosas. Y eso es lo que Pedro nos dice con claridad. No, nosotros no recibimos a Jesús así. No fue lo que nosotros experimentamos y de acuerdo a la experiencia que yo tuve con Cristo, yo les cuento de acuerdo a lo que yo pensé de Jesús. Pedro no está diciendo eso. Por eso que él dice que no viene con fábulas artificiosas. No es un invento de Pedro, no es algo que él se le ocurrió. No es que yo estuve al lado de Jesús y no, a mí me parece que Jesús es bajito, de pelo corto, sin barba y no es muy simpático, es un poco pesado. Ese es el Jesús que yo voy a contar. No es un invento, no es una fábula. Pedro está diciendo en este texto que lo que ellos recibieron fue el reflejo de la majestad de Dios. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Que tengamos este testimonio para que así nuestros corazones sean afirmados. Jesús es el centro. A mí me parecía mientras leía este texto importante resaltar lo que estoy resaltando porque Pedro no va a ninguna otra parte. Pedro siempre dirige la mirada hacia Cristo Jesús. Haciendo el énfasis de que toda la historia, toda la Biblia, todas las Escrituras, y es por algo también leímos lo que viene más adelante, apunta a Jesús. Entonces cuando decimos, ¿por qué Jesús? ¿Cómo esto le va a dar sentido a todo lo anterior que hemos leído? Él dice Cristo, su poder, su venida. Si dice que la palabra de Dios no lo hizo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Porque no lo dieron a conocer. ¿A quién? A Jesús, su poder, su venida, con un invento, con una fábula, sino que lo dieron a conocer porque ellos vieron el poder de Dios, porque la majestad de Dios misma se reflejó en Cristo. Era Cristo Jesús. Para nuestras vidas hoy también es así. Es habitual cuestionar la buena fe de las personas, de quienes nos comparten una manera de vivir, una manera de hacer las cosas. Siempre nos preguntamos, ¿será tan así como me dicen? ¿Será tan así que solo Cristo, que solo Él tiene la vida, Él tiene la esperanza, Él tiene el mensaje, el ejemplo para mi vida? ¿Será tan así? ¿Cómo voy a creerle a Pedro si él lo puede haber inventado? Esas son las preguntas y dígame si no nos han preguntado eso. Si la Biblia la escribieron hombres. Entonces viene Pedro y responde una pregunta que ya se estaba haciendo en ese tiempo dentro de la iglesia. No hemos venido con un cuento, sino que es el reflejo de Dios mismo. Y mire el énfasis que continúa, porque Pedro desarrolla una idea que es muy tranquilizadora para nosotros, como hijos del Señor. Él dice, pues cuando él recibió, en el versículo 17 y 18, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Insiste en esta idea, pero ahora dirige a otro lugar. Ya no es él, ya no es su experiencia, ya no es lo que él vio, que es importantísimo. Entiéndame bien el mensaje. No le estoy quitando el peso al testimonio apostólico, todo lo contrario. Pero mire el corazón de Pedro. Diciendo,
es el deseo del Padre. No es solamente que nosotros hayamos entendido, porque Él nos mostró su majestad, porque tuvimos una experiencia personal con Él y vimos sus milagros, sino que es el mismo deseo de Dios Padre el darle la supremacía a Cristo. Porque ellos cuentan su experiencia, una experiencia que sucede ahí en el bautismo, que la voz del cielo dice, oh, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero ellos están haciendo referencia a ese encuentro en el monte, cuando está esa transfiguración. Y el Padre dice que a Él debemos oír. Al Padre le plació. Entonces, veamos la construcción, hermanos, para que su corazón se arraigue firmemente. Y usted se convenza de esta verdad, ponga su mirada en Cristo, enfoque, quite todo lo demás de al lado que se ve así como difuminado y esté Jesús ahí al medio. ¿Por qué? Porque a Dios le ha placido que sea así. Y el testimonio apostólico para nuestras vidas es real. La majestad de Dios se reflejó. A Dios Padre le plació darle gloria y honra al Hijo. Y hacernos que nosotros miráramos a Él y encontráramos y dijéramos, Señor, al Dios Todopoderoso se complace en el Hijo. Dios se complace en Él. Nuestro enfoque está puesto en Él. Estoy muy complacido en Él, dice el Padre. El deseo de Dios es que nuestra vida tenga sentido. Que nuestra razón de ser se encuentre en Cristo. Encuentre en Cristo el fundamento en el cual nosotros podamos arraigarnos. Amén. Ya no es solamente la idea de un movimiento, porque uno dice, bueno, el movimiento de los apóstoles, el movimiento de los del camino, no es solamente la idea de un movimiento, no es solamente la idea de un grupo de hombres autorizados con el poder de Dios, sino que también podemos decir, por el testimonio de las Escrituras, que es el deseo de Dios. Y ese es el énfasis de Pedro. Dios, el Dios Trino, lo quiso así. Que pusiéramos nuestra mirada en Jesús. Miren a Cristo, enfóquense en Cristo. Dios Padre no nos dice que se complace en Jesús solo para que le aplaudamos o le demos un premio. La connotación fue entendida por el apóstol Pedro. Él quiere que lo pongamos a Él en el centro de nuestra vida y que nos enfoquemos en Jesús. Que no perdamos de vista su testimonio, su ejemplo, sus palabras y que Él viene. Por eso compartimos la cena del Señor hoy, porque creemos que Cristo viene y anhelamos su venida. Y su venida puede ser en cualquier momento. No estamos atentos a las señales nos dan esperanza. Lo compartíamos el día jueves, nos dan esperanza las señales, pero la venida de Cristo es súbita, en cualquier momento. Y nosotros como cristianos anhelamos que eso suceda. Y queremos enfocarnos en eso. Y necesitamos enfocarnos en Cristo. Enfocarnos en Cristo para poder ponerle atención. De eso nos habla el versículo 19 que estamos compartiendo esta mañana. El versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos, y digo hacemos, quiero incluirme en esto al momento de decirlo, hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. El medio por el cual Dios ha dispuesto mantener nuestra atención en Cristo, en la Escritura. Vamos en ese avance, los apóstoles nos cuentan y nos dicen, porque Pedro está hablando por los apóstoles. Porque si usted leyó conmigo en el versículo 16, él nos dice, yo les di a conocer, sino que él dice, porque os hemos dado a conocer, incluyendo a otro grupo de personas con él. El poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 19 nos dice que tenemos una palabra profética que es segura. El Señor nos invita a que nos enfoquemos y que por medio de las Escrituras nosotros pongamos atención. Pongamos atención en aquello que hemos querido enfocar en nuestra camarita. Pongamos atención en Cristo Jesús. Por eso es que la Escritura dice que tenemos también otra cosa más.
La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cómo no perder el enfoque en Cristo? Estando atentos a la palabra de Dios. Ese es el testimonio que el Señor nos dejó. Ese es el testamento que nuestro Dios nos ha dejado. No solamente el testamento o el testimonio de los apóstoles, sino que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para nosotros. Y útil no solo para practicar la vida, sino que útil de manera muy especial y particular para que nosotros como cristianos no perdamos el enfoque en Cristo. No dejemos de mirar a Jesús. No dejemos de tenerlo en el centro de nuestra vida. Para eso tenemos la palabra profética más segura, para que busquemos a Cristo en ella. La palabra nos muestra a Jesús como si fuera lo único que pudiéramos mirar. La Biblia es el único testimonio seguro que nosotros tenemos de Dios. Es el testimonio seguro que nosotros tenemos del Dios Todopoderoso, confirmado por los siglos. Por eso es que el apóstol dice que tenemos la palabra profética segura, haciendo la conexión con lo anterior. ¿Por qué conexión, dirá usted? Porque habla de este Dios revelado y del poder y de la venida de Jesús. Y habla de Jesús como el centro y nos dice que es el deseo de Dios que Él sea el centro. Pero a la vez nos dice que la palabra profética afirma lo mismo. Dígame usted, y lo hemos compartido durante todo este año, si no todas las Escrituras hablan de Jesús. Todas las Escrituras hablan de Jesús. Usted va a encontrar a Jesús desde el primer momento en el Génesis hasta el último momento del Apocalipsis. Ahí está Cristo. Entonces el apóstol Pedro nos dice que debemos mirar la Escritura para encontrar, para no desenfocarnos y mantener atención, pero también nos dice que la Escritura testifica a favor de que Jesús sea el centro y de que Dios Padre le ha dado la supremacía. Por eso que dice la palabra profética más segura. Es como que el apóstol está diciendo, y la palabra no habla de otra cosa aparte de lo que yo les estoy diciendo. Eso es lo que Pedro está dando a entender. Y la palabra profética y las escrituras que ustedes tienen no les habla de otra cosa que no sea lo que yo les estoy diciendo. Que es la majestad de Cristo, que es la gloria de Dios, que es la salvación de los hombres por medio del sacrificio de Jesús, que es la reconciliación con Dios por medio de Jesús. Dios Padre le ha placido así. Jesús en el centro de nuestra vida. ¿Hemos estado desenfocados? Quizás nuestro enfoque ha estado puesto, incluso siendo cristianos, tiempos futuros, el pecado, u otras cosas. Ministerio, mi servicio. Hemos estado enfocando quizás nuestra vida en Cristo, en esas cosas, cuando Jesús nos invita a enfocarnos en Él, para que así todas las demás cosas tengan sentido. Y mirarlo a Él, e ir a Él. ¿Cómo puedo entonces, pastor, no perder el enfoque en Cristo? Haciendo caso a la palabra profética más segura, que es como una antorcha en medio de un lugar oscuro. Ha estado en un lugar oscuro, ha estado encerrado alguna vez, y cuando prende la luz, ¿hacia dónde se dirige el ojo inmediatamente? Hacia donde brilla. Nos llega a molestar cuando queremos dormir. Le ha pasado seguramente y quiere dormir y le abren las cortinas. ¡Ah, qué terrible! Y nos despertamos y nos molesta, porque la luz eso hace. Brilla, incomoda, molesta, pero da vida. Y así es la palabra para nosotros. Es como una antorcha encendida para que nosotros no perdamos el enfoque en Cristo Jesús. Y nos dice que nosotros no debemos dejar de poner atención. ¿Hasta qué cosa? No habla de momentos, no habla de tiempos, cosa que nos interesa mucho. Bueno, ¿y hasta cuándo? Pues dice la palabra del Señor que será hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El lenguaje del que el apóstol Pedro está utilizando acá es claro. Él comienza este versículo 16 diciendo y hablando del poder y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
Aquí el apóstol está hablando justamente de eso. ¿Hasta cuándo entonces yo voy a tener que estar atento a esa antorcha en este lugar oscuro? La Biblia dice que el mundo es tinieblas y nosotros somos luz. Que Cristo era la luz y que vino al mundo y a las tinieblas, y las tinieblas rechazaron la luz. Mas nosotros hemos puesto atención. Atención. ¿Y hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Qué bueno que providencialmente hoy, justo cuando compartimos la cena, nos toque compartir este mensaje. Porque eso es lo que dice la Escritura. ¿Y hasta qué momento? ¿Y hasta qué momento tendré que estar atento a la antorcha? Ya estoy cansado, ya conozco todo. Y ahí es donde el Señor nos da el cachetazo y nos dice, no conoces todo. Te falta mucho. Mucho camino resta. ¿Por qué? Porque hasta que Él venga. Hasta que el día esclarezca. Y hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Usando un hermoso lenguaje, el apóstol Pedro hace referencia a la venida del Señor Jesucristo, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Uno puede decir, bueno, en algún momento voy a entenderlo todo. A eso se está refiriendo Pedro, que en algún momento el lucero va a salir en mi corazón, el día va a esclarecer. Claramente el apóstol está haciendo énfasis a la venida del Señor. Hasta ese momento debemos siempre mantener el enfoque y la atención en Cristo Jesús. En Él como el dador. En Él como del cual nacen los deseos. Porque, hermanos, si nosotros nos enfocáramos, por ejemplo, en el pastor, de acuerdo a las demandas que nacen de este púlpito, tendríamos una idea súper equivocada del Evangelio. Que es el hombre el que me pide que yo haga ciertas cosas, que es el hombre el que quiere esto, que es el hombre que quiere esto otro. Si pusiéramos el enfoque en la familia, pensaríamos en Cristo como un supermercado que nos da cosas para poder que nuestra familia esté bien, para que nosotros seamos felices. Pero el Señor siempre ha dirigido en la Escritura la mirada hacia el Hijo, para que todo lo demás sí funcione. Y funciona. Como decía el apóstol Pedro la semana pasada, que él comparte esta palabra porque él desea, el deseo del corazón de Dios, expresado en palabra de Pedro, que nosotros no caigamos jamás. Ese era el deseo del apóstol, el deseo del Espíritu. Pero ¿cómo no vamos a caer nunca? Bueno, pero es el deseo de Dios. Y Él lo quiere así, para cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor. El apóstol nos llama a estar siempre atentos, a no perder la vista de la palabra del Señor, porque ahí está Cristo. Ahí está Cristo. Y ahí Él se revela con poder a cada una de nuestras vidas. Y esta seguridad de la palabra de Dios es una seguridad que no hace solo énfasis en su veracidad para nosotros, porque Él dice que tenemos la palabra profética más segura, sino que habla de seguridad porque es verdadera y porque no cambia. Eso significa seguridad en el lenguaje del apóstol. Seguridad no es solo que, bueno, es verdad, pero ¿irá a cambiar en algún momento? No, no cambiará, es estable, estabilidad. No cambia la verdad de Dios. En algún momento irá a cambiar, no, por algo Él pone el límite. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones. La palabra de Dios no va a cambiar. El énfasis en Cristo no va a cambiar. Él es el centro de toda nuestra vida. Gracias, Padre Celestial, por tu inmenso amor y por poner a Jesús, y no a nosotros, Señor, en el centro de tu mensaje y de tu perfecta voluntad, Jesús. Gracias. Gracias por tu amor. Versículos 20 y 21 dicen lo siguiente, amados hermanos: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Confianza. Confianza. Enfoque, Cristo. Atención, Cristo. Confianza en Cristo.
Nos habla el apóstol en el 19 de la palabra profética segura y nos cuenta de dónde viene esa palabra profética segura. Y nos dice el texto que entiendan primero, eso es lo que Pedro nos dice, entiendan primero que eso que tienen escrito, que eso que han leído, que le han leído por siglos, y que eso que nosotros hoy tenemos como testimonio, no es algo que se le ocurrió a un hombre, sino que es algo que nació del corazón de Dios. Porque ninguna profecía de la Escritura, el énfasis de Pedro, sabio, profecía de la Escritura, es de interpretación privada. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Quiero leerle un comentario muy cortito que hace un escritor llamado Simón Kistemaker, que comenta y dice lo siguiente, es súper clarificador para lo que estoy diciendo esta mañana. Para Pedro, la Escritura es segura porque es la revelación de Dios al hombre. Y no es una descripción que el hombre hace de Dios. ¿Se entiende, cierto? Para Pedro la Biblia es segura, la palabra profética es segura, es inspirada por Dios, encuentra seguridad porque no es una descripción que ellos hacen de Dios. A ver, yo vi a Jesús y a mí me pareció que Él era así. No, sino que Jesús se reveló a ellos. Dios se reveló a ellos. Dios se reveló a Moisés. Dios se reveló a Abraham. Dios se reveló a los reyes, a los profetas. Dios se reveló a los reyes paganos. Él lo hizo. Él lo quiso. Entonces nosotros decimos, la Escritura es segura porque es inspirada por Dios, porque no es una descripción de los hombres, de lo que ellos entendieron de Dios, sino que Dios se reveló. Y eso solamente nosotros lo podemos recibir por fe, nada más. Usted tiene todo el derecho a cuestionarme lo que yo estoy diciendo. Bueno, pero pastor, es que sí, hágalo si lo siente así. Pero esto es por fe. Todo este avance que estamos haciendo es solo por fe. Pruébamelo con la ciencia, pruébamelo con los manuscritos. No me interesa en este momento. En algún momento, claro que me interesó. Para estudiar, claro que sí interesa. ¿Por qué? Para poder encontrar las fuentes más fieles a la palabra de Dios. Claro que sí. Pero si yo creo en esto, no es por las fuentes o porque me comprobaron algo, sino que lo creo por fe. Y creo que la Biblia es inspirada por Dios y que no es una descripción de un grupo de hombres, de lo que es Dios, sino que es Dios quien les dictó, y más que dictarles como una máquina, que Él usó a estos hombres en el único libro divino humano. En la historia, no hay otro. Dios habla a nuestra vida. La confianza no está puesta en el esfuerzo humano, sino en la obra divina, en la vida de aquellos en los cuales Dios escogió para que nos pudieran compartir el testimonio de las Escrituras. Así somos llamados a relacionarnos con las Escrituras, a creer en ellas, a saber que no es una interpretación privada de los hombres. En esta labor divina humana, como lo decía, se siembra siempre la desconfianza de distintos frentes. Mas nosotros creemos con todo el corazón que lo escrito en la Biblia no son anuncios ni normas que un grupo de personas decidió. Porque en la historia hay confesiones de fe. Y ahí sí podemos decir que se reunieron grupos de iglesia y decidieron que esta era la fe y esto era lo que ellos entendían de la Biblia. Perfecto. Pero las confesiones de fe no son la Biblia. La Biblia es la Biblia. La palabra de Dios. Lo que Dios nos cuenta de sí mismo. Maravilloso. Y en todo esto el Señor lo único que busca es darnos seguridad. Nada más. Nada más que tengamos una fe arraigada, que haya echado raíces en Cristo. Créalo así con todo el corazón, hermano. Créalo así. No es asunto de una interpretación privada de la vida experimental, sino que el Espíritu Santo, Dios mismo, inspiró a estos hombres. No es un acto de voluntad humana, sino Dios quiso hablar.
y obró en algunos hombres para que éstos pudieran escuchar y registrar sus palabras y hechos de esta manera. En la palabra, el apóstol Pedro, inspirado por Dios, pudo ser consciente del problema de la credibilidad. Pero claramente el hecho latente en los relatos bíblicos es que ellos también se sometían a esta verdad. De que ellos dieron su vida por esta verdad. De que no había un beneficio propio para poder sacar de la gente algo. Ahí también radica la credibilidad. Ellos se someten a esta palabra. Moisés se sometió a la palabra que el Señor le entregó y no tuvo problema en escribir sus tropiezos. Abraham y tantas cosas que encontramos en la Biblia, héroes de la fe, los cuales también se vieron sujetos a esa palabra que compartían. Entonces cuando el mundo dice, no, esto lo escribieron para manipularnos, porque ellos tenían la manera de ver la vida y querían así y así. No, hermanos, Dios habló. Dios habló. ¿Cuesta hoy en medio de nuestra sociedad creerlo así? Por supuesto, hay muchas maneras, pero Cristo es el centro. Enfoquémonos en Jesús, pongámosle atención y tengamos confianza, amados hermanos. Es por esto, amados hermanos, que cuando profesamos nuestra fe en Cristo y en su palabra, debemos tener seguridad. Pedir al Espíritu Santo que nos convenza de toda verdad. Pedir al Espíritu Santo que nos convenza de toda verdad, porque la Biblia nos dice que la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces ahí donde yo baso mi tesis inicial de decir que al Dios Trino le plació glorificar al Hijo. Porque si seguimos la idea, nos dice que esta palabra profética más segura fue inspirada por Dios y no fue idea de seres humanos. ¿Y de qué habla la palabra profética más segura? Pedro está siguiendo la idea del poder y la salvación y de la venida de Cristo. Entonces la Biblia aquí nos dice que al Espíritu Santo le plació inspirar a estos hombres para que en la historia contaran de Jesús. Que en Él iban a consumarse todas las cosas. Al Espíritu Santo le plació soberanamente inspirar y dar a conocer al Hijo por medio de la palabra y que ésta quedara para nosotros. Ese es el énfasis, ese es el mensaje de esta mañana y ese es el mensaje de Dios para cada uno de nuestros corazones. Que podamos entender primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación humana, privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Qué profecía? La profecía que está en la Escritura. Porque yo no puedo aquí venir y decir, Dios me habló y me dijo otra cosa. Y decir, no hermano, la Biblia dice que la profecía no es de interpretación humana, que Dios la pone en el corazón. La profecía de la Escritura no es de interpretación humana. La profecía de la Escritura. Ahí por eso nosotros debemos poner atención y estar firmes en ella y hacer caso. Y hacer caso. Nuestro énfasis en Jesús, y se recuerdan que se lo decía al inicio, no es en desmedro de la Trinidad, lo tenía aquí anotado. Todo lo contrario, amados hermanos, obedecemos al deseo del Padre y del Espíritu de glorificar al Hijo. Nuestras vidas deben tener una razón de ser. Y esa razón de ser debe ser Cristo. Debe ser Cristo. Enfocarnos en Él, poner atención en el cuadro que hemos enfocado y confiar. Confiar. Porque podemos enfocarnos y nunca quitarle la vista. Pero no poner nuestra confianza. ¿Qué es poner nuestra confianza? Realmente creer con nuestro corazón que lo que Él nos demanda y pide y nos promete es una realidad para nosotros hoy. ¿Por qué dice pastor hoy? Pedro dijo que su deseo era dejar un testimonio para nosotros. Que él no quería perder su vida sin antes decirle estas cosas e insistir en ellas. ¿Qué cosa? Que Cristo es el centro. Que Él es nuestra pasión.
Y que si nuestra vida ha salido del centro de la voluntad de Dios y vemos que estamos viviendo alejados de ella, no es la solución, hermano, comenzar a cumplir los mandamientos como sistemáticamente. No es la solución tratar de encontrar una nueva revelación, sino que yo tengo que volver a Cristo. Porque yo puedo comenzar a dejar mi pecado, pero lo voy a hacer de una manera totalmente legalista y por obra, sin un sentido. Sin ningún sentido. Puedo estar, no, es que el Señor tiene que hablarme específicamente a mi corazón y voy a estar esperando que venga alguien y me declare una palabra o algo. Hermano, tenemos ahí testimonio de lo que necesitamos saber, que es Jesús. Juan lo dice también. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Entonces, hermanos, sin duda hay muchas cosas que no conocemos. Sin duda hay muchas cosas que nunca vamos a saber y que no se nos han revelado. Pero tanto el apóstol Juan como el apóstol Pedro insisten en esto. Lo que tenemos es suficiente para tener una vida que agrade y glorifique al Dios Todopoderoso.